Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. El domingo pasado continuamos nuestra meditación sobre la segunda parte de la carta a los romanos, en el capítulo 5, donde analizamos la muerte en Adán y la vida en Cristo. Para Pablo, Adán y Cristo son los dos polos de la historia universal. Adán en el polo negativo, con su carga de pecado que lleva a la muerte espiritual, y Cristo el polo positivo, con su carga de gracia que lleva a la vida en plenitud. Como vimos, la gracia salvadora de Cristo es infinitamente superior al daño causado por el pecado de Adán, y que contaminó a toda la humanidad. Hoy continuaremos nuestra meditación con los capítulos del 6 al 8. Aquí encontraremos algunos temas de cabal importancia para la vida de fe. Así veremos la nueva vida en Cristo, la relación que en parte ya analizamos entre el pecado y la ley, la fuerza que el pecado todavía ejerce sobre el hombre, la vida en el Espíritu Santo y finalmente el amor salvador de Dios. Estructura. Primero, capítulo 6. El creyente es liberado de la esclavitud del pecado. Segundo, capítulo 7. El creyente es liberado de las ataduras de la ley. Tercero, capítulo 8. El creyente es liberado de la muerte y vive por el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 6, el creyente es liberado de la esclavitud del pecado, unión con Jesús y el bautismo. En el capítulo 6, Pablo empieza preguntándonos en el versículo 1, que concluiremos, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta le da él mismo, Pablo, en el versículo del 2 al 10, que aquí citamos. De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces Pablo dice que en Jesús estamos muertos, no biológicamente, sino al pecado. Porque si creemos en Jesús que murió por nosotros y resucitó, nosotros también en el bautismo morimos por la inmersión en Cristo y renacemos como nuevas criaturas que después de haber dejado atrás al hombre viejo y pecador, herencia de Adán, nos hemos revestido del hombre nuevo que es Cristo Jesús. Para entender mejor, narramos una pequeña anécdota. Los perros antiguamente eran animales salvajes que vivían lejos de los hombres y eran enemigos de estos. Pero un día alguien empezó a domesticar algunos de estos animales salvajes y ahora, como todos sabemos, los que una vez eran grandes enemigos del hombre se convirtieron en sus mejores amigos. Ahora a los perros les gusta vivir con los hombres y lo hacen todo para agradarles a esto. El perro sabe quién es su dueño y es feliz con el cariño que recibe de él y de su familia. Lo hace todo para defender a la familia donde vive. El perro protege instintivamente a la familia de su dueño y muchas veces tiene buenos resultados para salvar las vidas de algunos miembros de la familia con la que vive. Sin embargo, una persona que no está familiarizada con él corre el riesgo de ser atacada y sufrir algunos daños. Imaginemos que un perro piensa como una persona. Él está seguro de que proteger a su familia anfitriona es algo bueno, pero en verdad es al contrario. Es el dueño que está protegiendo al perro. Si los perros
no siguen el instinto de animal salvaje es porque viven con una familia y reciben amor y cuidado. Podemos comparar lo que acabamos de decir al morir de alguien a sí mismo, es decir, a su propio ego, y pasar del egoísmo y del miedo que genera violencia y separación hacia el amor que genera apertura y relación. Entonces, el hombre debe cuidar de su perro, porque éste siempre carga en sí su instinto agresivo y violento. Por eso todo animal necesita de adiestramiento y de cuidado. El cambio interior y la educación de los valores. Por la fe somos justificados, pero todavía no vivimos como hijos de Dios, aunque ya lo somos. Por eso debemos quedarnos en Jesús, hacer el bien continuamente y practicar lo que hemos aprendido de Pablo. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos al mundo y vivimos en Dios. Filipenses 4, 8 a 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El hombre, a su vez, para volverse más humano, necesita ser educado con los valores de una verdadera humanidad. El hombre necesita de un cambio interior, y esto ocurre por la fe en Jesús. Pero, ¿qué tipo de cambio? Pasar del ego a Dios. Porque si nos quedamos en nuestro ego, solo nos preocupamos por nosotros mismos. Por eso el hombre debe tener claro que Dios lo ama, lo guarda, lo alimenta, le da vida y lo protege. Por lo tanto, lo más importante es disfrutar del gozo obtenido de la fe en Dios Padre, vivir en su amor, amarle y amar al prójimo como a sí mismo. Debemos continuamente aprender y recordar que el centro del corazón cambio, que ya no está en mí, sino en Dios. Entonces la educación es fundamental en la Iglesia para mantener nuestra orientación hacia Dios. Y sabemos que el valor más grande que se alberga en lo más profundo de nuestro ser y nos realiza como seres humanos es el amor. Pero también el hombre necesita cuidarse a sí mismo, porque la herida del pecado que carga en sí lo puede hacer deshumano y agresivo. Un filósofo del siglo XVII, Hobbes, llegó a decir que el hombre es un robo para el otro hombre. Nosotros sabemos que eso es en parte verdadero, pero sabemos también que el hombre puede ser un hermano para el otro hombre. Los hombres deben ser educados para respetar a los demás. Somos compañeros de viaje en esta tierra. Las diferencias culturales, religiosas y otras más pueden ser encaradas como riqueza o como motivo de competición y de lucha. Podemos decir que la verdad es como una sinfónica y necesita de varios instrumentos para que salga una buena música. Por eso es que todos los actores humanos que pueblan el planeta Tierra tienen que entender que sin respeto y colaboración mutua nunca construiremos un mundo humano y de paz. El hombre viejo es fiel a su instinto de sobrevivencia y confía en su propia fuerza en lugar de amar a los demás.
creer y seguir a Dios. A veces esto puede ser algo bueno cuando se trata de depender a alguien o de una cuestión de sobrevivencia. Toda nación tiene el derecho de depender a sus ciudadanos y vivir en paz y con prosperidad. Pero como constantemente en nuestro mundo, esto puede llevar a la pelea, a las divisiones, a la mentira y muchas veces a malos resultados. Hay que cambiar nuestro punto de vista. Nuestro bien no es el único que importa. Nuestro pueblo tiene derecho a vivir en paz y en la prosperidad. Los demás pueblos también tienen el mismo derecho. Pero si apostamos sobre nuestro ego limitado y egoísta, entonces vale el dicho que recita «Mors tua vida mea», es decir, que tu muerte es vida para mí. Hay que cambiar este dicho y pasar del egoísmo al altruismo y decir, tu vida es motivo de la vida para mí. Este es el corazón de Dios que quiere la vida para todos y no solo para algunos, como dice Jesús en Juan 10:10-11. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Lastimosamente, no es lo que pasa en nuestro mundo. Una nación se pelea con la otra por las materias primas, los recursos, etc. La vida egocéntrica evoca la avaricia y finalmente el pecado. Y el pecado crece y desde el interior de las personas y de las naciones salen peleas y violencia. Y esto produce la muerte por causa de guerras y contiendas. Sería mucho mejor colaborar y compartir para que todos puedan vivir bien y en paz. Por eso, cuando Pablo habla que el hombre que busco en Cristo está muerto al hombre viejo, quiere decir que él debe dejar al lado su naturaleza herida con su carga de violencia y venganza, fruto del pecado, para vivir como hombre nuevo en la dimensión del amor. Porque quien ama no daña. Tarea difícil si miramos cómo se desarrollan las relaciones sociales en nuestras sociedades, pero lo que es difícil o hasta imposible para el hombre que anda por sí solo, es posible para el hombre que vive unido a Cristo, el hombre que murió a sí mismo, es decir, a su yo humano de lobo, y renació al yo divino de Cristo. La vida cambiada por la justicia. Es el sentido que encontramos en Romanos 6, del 11 al 14. De la misma manera que también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como un instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo también habla del bautismo como de una metáfora del morir en Cristo y renacer como seres renovados. Esto para decir que el bautismo más importante no es el bautismo del agua, sino la unión con Jesús y la vida de nuevas criaturas, en 1 Corintios del 1 al 14-17. El mismo Pablo dice que no fue enviado para bautizar, sino para anunciar el Evangelio. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo,
de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanás. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo en toda su vida insistió en la unión con Jesús. Por eso dice que está muerto con él y que está crucificado con Jesús, hasta llegar a decir que ya no es Pablo que vive, sino que es el mismo Cristo que vive en él, como leemos en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo también habló del bautismo en el Mar Rojo. El paso del mar fue el cambio de la esclavitud a la liberación. Pero el hombre, como los israelitas, tienen nostalgias de la vida vieja y quieren volver al pasado, a la antigua esclavitud. Dios abre caminos de liberación y el hombre tiene que cambiar hacia adelante sin añorar lo que dejó atrás. Leemos eso en 1 Corintios 10, 1, 2. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Al igual que Juan el Bautista, que bautizó en el río Jordán, Moisés bautizó a los israelitas cuando estos pasaron por el Mar Rojo. El bautismo de Moisés, que exteriormente es distinto al de Juan interiormente, es igual porque exige un cambio de mentalidad, es decir, la conversión a una nueva vida en Dios. Una vez yo estaba en la plaza de los bomberos y hablaba suavemente sobre el amor de Dios para con todos. Una persona levantó su mano y me dijo que su mamá había muerto hacía 10 años y añadió que solo iba a creer en Dios si éste le devolvía a su mamá. Después me preguntó si Dios le odiaba a él por haberle quitado a su mamá. Yo le contesté que debía salir del pensamiento de muerte, porque su mamá estaba viva en Dios, y que él debía pensar en la vida, escuchar a la naturaleza que es vida, porque Dios es el Dios de la vida y no de la muerte. Hay que confiar en Dios, creer en Él. Él nos ama y vivir la experiencia de su cercanía. Los cristianos pueden ser bautizados, decir que creen en Dios, pero si no se convierten de verdad a Dios y no se dejan moldear sus pensamientos y actitudes, vuelven a ser la misma persona de antes y tienen la sensación de que nada haya ocurrido. En Gálatas 2:20 encontramos: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La última frase es contundente al decir que Cristo murió por mí y por cada persona. Sin esta experiencia de un Dios que nos amó tanto hasta dar su vida por mí, nada va a cambiar mi vida. Dios, como yo dijimos en otras meditaciones, nos dio la ley para que descubriéramos nuestros pecados y las necesidades de la salvación. Por eso hablamos de gracia, porque fuimos salvados de forma gratuita. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo dio su vida por mí. Por eso nadie puede decir que merece la salvación. Es solo por amor que fuimos salvados, y el sentimiento fuerte de ese amor nos hace testigo de Él. En Filipenses 3:7-9, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo
por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Hay que mirar la cruz de Cristo, donde yo también estoy colgado con Él. Del mismo modo, la resurrección de Cristo es también mi resurrección. Si estamos en la mano de Dios, estamos protegidos y amparados. Fuera Él, caímos. Por eso necesitamos quedarnos en su amor y enseñanza. Romanos 6:13 nos invita a ofrecernos a Dios y no al pecado. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Nuestro ser debe inclinarse a la justicia de Dios y no al mal. En Romanos 6:19, Pablo habla sobre la debilidad humana. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes, ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo insiste en el cambio de dueño. Si antes nuestro dueño era el yo, atado por el pecado, y vivíamos como hijos del pecado, ahora nuestro dueño es Dios y debemos vivir como hijos de Dios. En Romanos 6:22 encontramos: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Un hombre, cuando vive en la adicción a alguna sustancia o es tomado por algún vicio, por sí solo no logra salir de esta situación y necesita de ayuda y hasta de un lugar propio para poder sanar y comenzar una nueva vida. Esto vale también en la vida espiritual. Si una persona caminó por mucho tiempo en el pecado, creyó hábitos del pecado, necesita de una ayuda para reconvertir sus hábitos y volver a caminar según Dios. En 1 Juan 5:16-17 leemos: si alguno ve a su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Dios siempre perdona, siempre está pronto para recibir quien vuelve a Él con un corazón sincero. Pero hay un pecado, dice Juan, que conduce a la muerte, y este es el endurecer el corazón, no querer escuchar a Dios y no querer convertirse. La invitación es a salir del orgullo y volver a la humildad de la obediencia a Dios. Un hijo muy chico tiene mucha energía, hace muchas cosas, pero necesita de los cuidados maternos, porque por sí solo no podría vivir. En la vida espiritual vale lo mismo. Jesús invita a volver a ser como niños chiquititos, en el sentido de confiar en Dios como un hijito, confiar en sus padres, porque sabemos que Dios no puede fallarnos. Dios, pese a que quien pueda pensar que está ausente, continuamente trabaja para el bien de la humanidad, para que ésta
pueda vivir en el amor. En Cristo, la sabiduría de Dios llevó a fin su plan de salvación y mediante el Espíritu Santo continuamente trabaja para que el mundo pueda subsistir. En Romanos 6:23 encontramos: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. El creyente es liberado de las ataduras de la ley. Analogía tomada del matrimonio. En el capítulo 7, Pablo habla de la ley de Moisés y de la fe en Jesús. En Romanos 7, 1 a 4, encontramos una reflexión sobre la ley de Moisés, sobre sus consecuencias y sobre la vida en Cristo. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Pablo dice aquí que la ley vale hasta que uno vive bajo esta ley, pero si uno muere a la ley, ya está libre. Para decir eso, usa una metáfora de una mujer casada, que por la ley está vinculada al marido mientras él viva. Si muere, ella ya está libre. Una mujer casada con un hombre muy santo y justo, figura de la ley perfecta, quiere divorciarse de este hombre porque la presencia de éste le señala sus faltas y sus culpas, más aún porque él no tiene la capacidad de darle un corazón nuevo, capaz de hacer el bien. Entonces ella espera que su marido muera, pero como él no muere, ella no puede ser libre de la ley que la ata hasta que ella misma muera. Podemos pensar, para entender mejor el razonamiento de Pablo, que esta mujer esté libre de la ley por su muerte, porque la ley ya no es efectiva para los que ya están muertos. Por eso Pablo habló de un nuevo casamiento espiritual, porque quien está muerto a la ley puede ir a Jesús y unirse libremente con él. Morir es reconocerse pecadores y necesitados de una salvación que no puede venir de nosotros mismos. Pablo por eso dice que para ser libre de la ley es necesario morir a la ley, y esto ocurrió en Cristo. En él estamos muertos a la ley, estamos vivos en Dios y unidos a Cristo como el pámpano a la vid, y podemos dar frutos. En Romanos 7, 5 a 13, Pablo explica por qué la ley de Moisés no funciona. Esta solo me critica si hago algo malo, pero no tiene capacidad de decirme qué hacer para solucionarlo. En el versículo 5, el apóstol dice: cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos
dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y damos fruto para muerte. Por lo tanto, ¿de dónde viene la solución? La respuesta está en el versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito. En Corea, muchas veces es el padre quien decide con quién su hija debe casarse y normalmente quiere que ésta se case con un hombre que tiene buena posición económica y social. Pero esto no siempre funciona, porque si falta el amor, falta lo más importante, la imposición que viene desde fuera no funciona. Por eso Dios no actúa desde fuera por medio de leyes e imposiciones, sino que parte desde dentro, desde el corazón, por la fuerza del Espíritu Santo. Solo en el amor hay obediencia plena y sincera. Esto vale también en la relación de pareja. Si uno siente que es amado por el otro, entonces sale algo bueno. De otra manera, caímos en el fingimiento. En la relación con Dios vale lo mismo. Si tenemos la experiencia de su amor, seremos capaces de poner en juego nuestra vida y dar frutos de buenas obras. El grito del cristiano que se descubrió como pecador. A través de la ley de Moisés y a la luz del Espíritu Santo, uno se da cuenta de su propio mal. Ahora el cristiano no culpa la ley es santa. Entonces, ¿dónde está el problema? Me doy cuenta de que el problema está dentro de mí. En el versículo 7 se pregunta si la ley es pecado y contesta diciendo que no, porque ella es buena, pero por la ley conozco lo que es el pecado. Pablo usa el ejemplo del pecado de codicia. Él dice que solo por la ley él conoció lo que era la codicia y descubrió que su interior está lleno de malos deseos y por eso se quedó sin saber qué hacer. Cuando un cristiano es maduro en el Espíritu Santo, ya entiende que la ley es santa y que viene por Dios. Pablo en el versículo 12 dice que la ley es santa, justa y buena. Enseguida se pregunta, ¿por qué lo que es bueno se volvió en muerte? Y contesta que el pecado, para mostrarse como pecado, se manifestó como muerte para que uno se dé cuenta de su pecado. Por lo tanto, la ley actúa como un espejo para que uno se reconozca como pecador. En el versículo 14 dice que la ley es espiritual, pero él es carnal y vendido al pecado. Pablo, cuando estaba en el judaísmo, creía poder cumplir toda la ley y ser un hombre bueno por su propia fuerza. En verdad tenía el corazón lleno de odio y violencia y perseguía a los cristianos para cumplir su propia voluntad. Creyéndose el mejor de los judíos, en realidad estaba tomado por el pecado. Pero cuando Cristo lo agarró y lo arrastró hacia una vida nueva, llegó a decir, como leemos en Filipenses 3, 7 a 9, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero
pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Muchas personas con talentos especiales, por creerse mejor que los demás, sacrifican a sus familias y se sacrifican para lograr sus objetivos carnales. De hecho, llegan a lastimar vidas preciosas para lograr sus sueños. Todo eso no pasa de vanidad y de algo pasajero, como nos dice Eclesiastés 1, 12 a 18. Yo, el Maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría, y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aun esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. En los versículos del 15 al 17 encontramos algo muy importante, que Pablo nos muestra la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo aquí reconoce que el hombre está enfermo y hundido en el mal y necesita de una sanación. Por eso hay una lucha constante dentro del hombre entre el bien y el mal. En Romanos 7, 22 a 23 leemos: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces sale desde el interior un grito de desesperación, como leemos en el versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Este grito se vuelve sentimiento de alegría y certeza de solución en Cristo, como encontramos en el último versículo del capítulo 7. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo reconoce que en su mente sirve a Dios, pero en su carne al pecado.
y que solo unido a Cristo puede sanar esta división interior. Si un hombre se da cuenta de su pecado, buscará su salvación, la cual Dios preparó desde la eternidad, y por su gracia la encontrará. Jesús en Mateo 5:3 habla acerca de la felicidad de la persona que cree en Dios, que estaba decepcionada de sí mismo y sedienta de salvación. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Capítulo 8. El creyente es liberado de la muerte y vive por el poder del Espíritu Santo. Un accidente o una enfermedad pueden cambiar la vida por completo. Uno ya no puede hacer las cosas que hacía antes, como la misma lapidez, sino que todo se volvió más lento y difícil. El ejemplo tomado de la vida de Jacob puede iluminarnos. En Génesis 33:31 leemos: cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol, a causa de su cadena dislocada, iba cojeando. Yo recuerdo una llama que vive en Corea, normalmente en un animal que vive muy independiente del hombre, pero esta porque era una hembra. Por una enfermedad recibió el cuidado especial de una mujer hasta que sanó. Después de eso, su carácter cambió totalmente y se domesticó, aceptando vivir en la casa de su cuidadora. Conocí a un hombre muy fuerte a quien solo le interesaba su carrera deportiva y por eso no tenía muchas amistades, pero tuvo un problema de corazón y necesitó hacerse una cirugía. Después de la operación no pudo volver a hacer deporte como antes, por eso su vida cambió totalmente. El hombre solitario de antes cambió su carácter y empezó una nueva vida, no más solitaria, sino de buenas relaciones con su familia y con sus vecinos. Él perdió algo de su vida, pero quizás logró algo más importante: la capacidad de amor. Viviendo en el Espíritu Santo. Para quien vive en Cristo, no hay condenación alguna. Dice Pablo, estamos porque ya muertos a la ley y vivos en Dios. Nosotros no podemos condenar a un animal que vive guiado por su instinto. Podemos, si es un animal doméstico y dañó a alguien, condenar al dueño que no cuidó de él. Esto no vale para el hombre. Cuando éste infringe la ley, tiene que asumir su responsabilidad y las consecuencias. Pero en el campo espiritual, el hombre, por la muerte de Jesús, ya no está bajo la ley, sino que recibió el Espíritu Santo y es hecho hijo de Dios. Por esta presencia interior, perdonado y guiado por éste, como leemos en Romanos 8:2-4. Pues, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarme porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros,
que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Dios nos perdonó por la sangre de Jesús y nos dio su Espíritu para que somos guiados por su amor. Cuando alguien es guiado por el Espíritu de Dios, siempre reconoce su debilidad, es una persona humilde y de su corazón sale su clamor al Padre. Solo así puede dar frutos buenos y cumplir toda la ley. El ego del hombre nunca está completamente muerto. Por eso es necesario que sea puesto bajo la fuerza del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios y no volver a la vida desordenada de antes. Es por eso que dentro de cada creyente hay una lucha interior que dura toda la vida entre su ego puramente humano que quiere seguir sus deseos y el ego sanado por Dios y guiado por el Espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios. Lucha entre hombre viejo y hombre nuevo. El ego por sí solo no puede ser libre del pecado. Solo lo logra en Jesús, que nos liberó y perdonó. Pero Dios nos deja libres como los padres dejan libres a sus hijos. Él solo nos indica el mejor camino para vivir en plenitud, que es vivir conforme al Espíritu. Los buenos padres buscan que sus hijos crezcan en autonomía. Les enseñan a tomar decisiones correctas y ponerlas en práctica. Incluso si uno de sus hijos comete algunos errores, respetará su elección y hará que aprenda a ejercer su voluntad en libertad. Dios es nuestro Padre y nos dio al libre albedrío. Hemos sido redimidos de nuestros pecados y tenemos la libertad de vivir como hijos. Dios quiere que nuestro ego le obedezca voluntariamente a Él, porque no somos robots. En esta libertad podemos seguir a los deseos de la carne o seguir al Espíritu Santo. Cuando el ego no está solo y obedece al Espíritu Santo, se convierte en ego maduro a la posición de criatura que vive en el amor de Dios. Si el ego piensa en los deseos de la carne, entonces el hombre es carnal y camina rumbo a la muerte. Si piensa en la obra del Espíritu Santo, entonces será un hombre espiritual y va rumbo a la vida y a la paz. Yo soy libre del pecado en Jesús y puedo quedarme en Él por mi propia voluntad y seré un hombre espiritual. Pero si quedo solo, estaré bajo el poder de la carne y seré un hombre carnal. Por eso hay una lucha interior muy fuerte en el hombre de fe, para quedarse en Jesús o volver al poder del pecado que me empuja a alejarme de Jesús. En Romanos 8:2 leemos, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 8:5-8, Pablo habla de la lucha interior que el hombre debe trabar dentro de sí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, seamos capturados por el espíritu del miedo.
Este nos hace cerrar nuestros corazones. Y no hago lo que debería hacer ahora, porque estoy preocupado por el pasado o por el futuro. Este espíritu nos esclaviza por el miedo a la muerte, porque puede pasarnos algo malo como un accidente o una enfermedad. Estamos preocupados nuestras finanzas, etc. Algunos aún se preocupan por lo que les ocurrirá después de la muerte. Algunas religiones aprovechan de este miedo para asustar a sus seguidores y aprovecharse de ellos. Enseñan que para evitar el castigo de Dios hay que cumplir todas las normas religiosas que ellos predican. En verdad, estos buscan seguidores no para que cambien su corazón, sino para mantener su religión y la vida cómoda de sus líderes. No se preocupan por la madurez espiritual de los miembros de sus iglesias. Por eso, lo más importante es convertirse en hijos de Dios, tener una relación íntima con Él y vivir en su amor. Solo en el Espíritu Santo seremos libres del miedo. Por el hecho de que ya somos hijos de Dios, somos libres del miedo, porque, como dice la carta a los romanos, en el final del capítulo 8, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. En Romanos 8, 9 a 14, Pablo habla de la vida en el Espíritu. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Debemos salir de los afanes y de las ansiedades de la vida. En Mateo 6:30 a 34 leemos, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si nos quedamos en el amor, no hay lugar para el temor. Si por algún motivo somos tomados por el miedo, pensemos en el amor de Dios y luego nuestro corazón se apaciguará. En la primera carta de Juan 4:18 leemos, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. La naturaleza añora que seamos cristianos maduros. Dios espera que seamos maduros, pero para llegar a la madurez no podemos escapar de la lucha interior para pasar del hombre viejo al hombre nuevo. En una relación más íntima con Dios, llegamos a reconocerlo como Padre y hasta llamarlo de Abba, Papito, con la misma intimidad que un hijo tiene con su padre. Así ocurre el cambio interior y pasamos del miedo al amor. Pablo en 8:18-23 dice que también la naturaleza, así como el hombre, gime y sufre en su interior, esperando de ver el cambio que ocurre en los hijos de Dios. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma deba ser liberada de la corrupción, que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La naturaleza espera que todo cristiano sea hijo de Dios, para que actúe como tal y pueda ser puente de libertad para todas las criaturas. Los animales, pese a que no hablen idiomas humanos, gritan para que el hombre pueda ser verdaderamente humano. En Isaías 11:6-9 leemos: el universo cambia en la medida en que el hombre tiene un cambio interior. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Por eso todos deben armarse de paciencia
esperando que ocurra el cambio. El Espíritu Santo nos ayuda a que seamos cristianos maduros. Cuando un bebé llora por el dolor o por hambre, solo los padres entienden lo que le pasa. El hombre cuando gime o sale de él algún grito de dolor o de sufrimiento, quizás no logre definir bien lo que le está ocurriendo, pero el Espíritu Santo que está en mí lo entiende todo, sabe de mí más que yo mismo e intercede por mí junto al Padre que entiende la voz del Espíritu Santo. Nosotros, por nuestra parte, debemos tener paciencia y esperar en Dios. En Romanos 8:28 leemos: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En Romanos 8:29-30 encontramos una palabra que debe ser debidamente entendida, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Juan 15:19. Si fueran del mundo, el mundo los querería como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Segunda Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Dios nos prepara un cuerpo glorioso, pese a nuestra infidelidad. Dios, en su generosidad, nos dio a su Hijo y nos dará todas las cosas. Por esa certeza y alegría sale un canto de alabanza al amor de Dios que encontramos en Romanos 8:31-39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Este canto de alabanza nos dice que nada puede alojarnos de Dios y de su amor, que se ha manifestado en Cristo Jesús. Podemos comparar este canto con el canto de amor que leemos en Cantares 8, 6 a 7. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Este canto nos dice que el amor es fuerte como la muerte, pero nosotros sabemos por la resurrección de Cristo que el amor es más fuerte que la muerte. Como hijo de Dios, el hombre ya alcanzó la posición más elevada en la creación, y la gloria de este mundo ya no puede capturarme, ni tampoco los sufrimientos del mundo me van a decepcionar. En Romanos 8:18 leemos: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Primera Juan 4:5 a 6. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Mateo 1:21. Dará la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él me perdonó del pecado y me dio su espíritu para que viva en el bien con alegría y en la libertad de los hijos de Dios, sin valor a caer bajo el poder del pecado. Vale la pena meditar continuamente en Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este tramo es un mensaje de esperanza porque nos dice que somos vencedores en Cristo, y aunque ocurra que caigamos en el pecado, en la libertad de Cristo podemos levantarnos nuevamente y volver a caminar en la fuerza del Espíritu Santo. Es verdad, Él me amó y me ama continuamente, y ahora yo le amo. Por la fe, yo amo a Cristo y en Él estoy, y Él está conmigo. Estoy en Él por el Espíritu Santo y Él en mí por su Espíritu. Amigos y amigas, terminamos aquí la tercera meditación sobre la carta a los romanos. Por ahora, pararemos en el capítulo 8, donde nos encontramos con el amor de Dios, del cual nada ni nadie puede separarnos. Mañana empezaremos nuestra meditación sobre la primera carta a los Corintios. Más adelante, quizás volveremos a tratar de la carta a los romanos. Les deseamos una buena noche, llena de paz y alegría en el Señor Jesús. Hasta mañana, siempre a las 19:30. Dios les bendiga grandemente.